En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mare de Déu del Lledó, Madre del Hijo de Dios y Madre nuestra, reconocemos agradecidos que toda nuestra historia ha sido un canto de amor hacia ti, que eres el honor de nuestro pueblo. Ante su altar a Castelló habegut sa gloria, proclamándote bienaventurada de generación en generación. Por eso te invocamos como nuestra alegría, esperanza y consuelo. Al cumplirse el centenario de tu coronación, te pedimos que tu visita a la ciudad nos alcance de Dios Padre la reconciliación y un amor sincero a nuestros hermanos, especialmente a los pobres, los que sufren y los necesitados. Bendice copiosamente a nuestras familias y a nuestra Iglesia, que camina junto a ti con esperanza, para crecer en la comunión y ser enviados a la misión evangelizadora. Oh Santa María de Lledó, tú que eres del amor nostre, Señora, escucha la oración de tus hijos que te aclaman como Madre, Reina y Patrona. Amén. Buenas tardes, don Ignacio, don Joaquín, don Federico, señora concejala, señor diputado, señor presidente de la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó, señora presidenta de la Junta de Camareras, señor ponente don Manuel Jesús, miembros de la Junta de Gobierno, señor presidente de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades, miembros de las cofradías y hermandades de la diócesis, devotos de la Mare de Déu del Lledó. El pasado 7 de mayo, nuestro obispo, por cierto, excusarlo porque hoy tenía reunión de asuntos jurídicos en la conferencia episcopal. Nuestro obispo inauguraba el año jubilar mariano del Lledó en la misa estacional de la solemnidad de la Mare de Déu del Lledó. En la guía del peregrino tenéis publicado el prescripto del año jubilar con las disposiciones para acoger y vivir la gracia jubilar, animando a peregrinar a la Basílica y a participar en los actos preparatorios para la conmemoración del centenario de la coronación canónica y pontificia de la patrona de Castelló. Unos días antes, el 25 de abril, tuvimos precisamente en este magnífico marco del Salón de Recepciones de la Diputación Provincial la maravillosa conferencia de Monseñor Bruno Forte, María y la belleza de Dios. Algunos estabais, disfrutamos, fue magnífica, maravillosa, con la que nos instruía, iluminaba y acompañaba en la presentación del año jubilar mariano de Lledó. Agradecemos nuevamente a la Diputación Provincial su amable acogida. Precisamente al día siguiente comenzaba en la Facultad de Teología de Valencia un congreso mariológico internacional en el que quise realizar una comunicación titulada Acompañamiento y Evangelización de la Religiosidad Popular Mariana. Con ella quería expresar la devoción y el amor a la Virgen María, la Madre de Dios, y al mismo tiempo ser un gesto de comunión de la cofradía y de la misma diócesis en un evento teológico mariano tan relevante. La misma tarea evangelizadora se manifiesta en el plan pastoral y la programación pastoral sobre el primer anuncio de este curso pastoral 2023-24, Cristo, encuentro de amor, llamados a ser una comunidad que anuncia a Jesucristo con obras y palabras, a fin de promover el primer anuncio mediante la manifestación explícita de la fe y el Evangelio para facilitar el encuentro personal con Cristo y el compromiso con la Iglesia. En este contexto, y organizando desde la Comisión del Centenario la programación de los actos, previmos la necesidad de brindar una reflexión que iluminara la urgencia de evangelizar desde la piedad popular en nuestras cofradías y hermandades. Fue entonces cuando, siguiendo las indicaciones de don Casimiro, nuestro obispo, llamé a Monseñor
don José Vilaplana, obispo emérito de Huelva, quien me indicó que me pusiera en contacto con don Manuel Jesús, una persona muy preparada y que podría ayudarnos en este tema de la evangelización desde la piedad popular. Gracias por aceptar la invitación y encontrarte hoy cerca de la Virgen de Lidón, junto a sus cofrades y representantes de otras muchas cofradías y hermandades de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. Bienvenido y muchas gracias. Manuel Jesús Rodríguez es nuestro conferenciante esta noche. Es onubense, está casado y es padre de una hija. Es licenciado en Derecho, diplomado en Estudios Avanzados en Pedagogía, máster en Filosofía, máster en Historia y máster en Mediación Familiar. Profesionalmente ejerce la abogacía desde hace más de 30 años en su ciudad, compaginándola con colaboraciones como docente en la Universidad de Huelva y otros centros donde imparte formación en materias jurídicas vinculadas al emprendimiento. Esta noche nos habla una persona que es cofrade desde que nació en el seno de una familia de gran tradición, en la Hermandad de la Borriquita de Huelva. 5 generaciones y desde 1974 siempre algún miembro en su Junta de Gobierno y en la parroquia de San Pedro. Desde niño ha crecido como persona y a la vez que como cofrade, ocupando diferentes responsabilidades y participando en la fundación de nuevas hermandades y asociaciones eucarísticas con la máxima implicación. Desde 2019 presta servicio como secretario en la Junta de Gobierno de la Hermandad de Cinta, patrona de Huelva. Es colaborador en revistas especializadas y medios de comunicación. Asiduo participante en charlas, conferencias, mesas redondas, debates sobre evangelización y piedad popular en Huelva y en Sevilla. Ha sido invitado a pronunciar multitud de pregones y exaltaciones, destacando el pregón oficial de la Semana Santa en Huelva en 2019. Ha destacado su participación en tareas organizativas y protocolarias en hitos tan relevantes en los últimos años en su diócesis, por ejemplo, el año jubilar del Santuario de la Cinta en 2017, clausura del año pastoral del 2019 o la toma de posesión del obispo don Santiago Gómez de Sierra en 2020. En 2020 participa en el Congreso de Laicos de la Conferencia Episcopal con la delegación de la Diócesis de Huelva, interviniendo en la ponencia Piedad Popular y Evangelización, cuya preparación coordinó en la fase de preparación diocesana. Actualmente forma parte del Consejo Pastoral Diocesano del equipo de la Delegación de Hermandades y Cofradías, Piedad Popular y Santuarios y colabora con el secretario diocesano de las asociaciones eucarísticas. Manuel Jesús, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este año jubilar por la celebración del centenario de la coronación de Nuestra Señora del Lledó. Encantados de poder atender tu ponencia. Pues en primer lugar saludar a las autoridades civiles y religiosas y digamos cofrades que hoy nos acompañáis y especialmente ya me dirijo así a mis hermanos de la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó, porque tengo que agradecer enormemente el trato y la acogida que en estos días que me encuentro entre vosotros me habéis dispensado. La verdad que entiendo que ha superado cualquier tipo de expectativa y agradecer también, bueno, especialmente a Jesús y a Beatriz que se han volcado en estos días en acompañarnos, pero sobre todo agradeceros también la oportunidad que me habéis brindado de seguir descubriendo nuevas realidades vinculadas a la religiosidad popular. Uno, que ahora os explicaré por qué, lleva toda la vida investigando, estudiando, contrastando, pues he venido a descubrir que aunque somos diferentes en cuanto a la forma, en la esencia, la religiosidad popular sigue siendo común no solo en España, en cualquiera de sus regiones, sino que incluso en parte de Iberoamérica, incluso en parte de estados de la Unión Europea, como puede ser Italia, por ejemplo, ¿no? Y también agradecer el tema elegido. El tema elegido no es fácil de enfocar por cuanto puede suscitar
un debate sobre el que luego me voy a centrar y entenderéis por qué os agradezco que hayáis tenido la valentía de afrontar el tema de la piedad popular. Y por último, bueno, pues haberme permitido aprender de esa devoción que se masca en las calles de la ciudad de Castellón a esa Virgen tan pequeñita y tan entrañable que desde hoy podéis estar seguros que me llevo muy, muy dentro de mi corazón. Y si vengo a hablar de este tema, más allá del perfil grandilocuente que Jesús os ha brindado de todas las cosas que más o menos con mayor o menor tino haya podido ir haciendo a lo largo de mi vida, donde normalmente se exaltan las virtudes y se silencian las carencias, que evidentemente son muchísimas más, hoy vengo simplemente a daros un testimonio que se puede resumir en que si hoy en día soy un cristiano, el mayor pecador de todos entre vosotros, pero si soy un cristiano que trata de llevar su vida de una manera consciente con la fe que tengo y que declaro, es porque tengo que agradecer que nací, me crié y me formé en una hermandad. Mis amigos del barrio, la pandilla cuando éramos pequeños, todos son unas excelentes personas, pero ninguno de ellos ha seguido el camino de perseverar en la conversión y, por supuesto, en tareas pastorales. Y, bueno, pues son cristianos, pero no viven la Eucaristía, no viven los sacramentos. Y yo, pues si hoy, insisto, no soy ejemplo de nada, el mayor pecador de todos vosotros, pero si hoy tengo una conciencia de querer perseverar en mi vida de fe, es porque lo he aprendido en el seno de una cofradía. Esto me ha hecho vivir toda mi vida, como digo, tratando de servir a la Iglesia en aquellos servicios en los que se me ha demandado. Desde muy pequeño, con 13 años, entré como auxiliar en una junta de gobierno de una cofradía y, por suerte o por desgracia, para mi suerte, para mi señora que me acompaña, una desgracia porque esto nos quita muchísimo tiempo y mucho sacrificio de tiempo familiar, pues a lo largo de todo este tiempo, aparte de prestar los servicios, como digo, que me han ido demandando, he tenido que irme convenciendo de que lo que hacía, ese trabajo pastoral en las hermandades, pues era algo positivo. A lo largo de la mayor parte de la conferencia vamos a ir desgranando cómo la Iglesia ha respondido a esa realidad que es la piedad popular. Y después de todo ese análisis yo he llegado a un convencimiento, como es que en las hermandades, en las cofradías, en las manifestaciones de piedad popular, coincide una doble dimensión. Por una parte, son un elemento hoy en día, entiendo, fundamental de evangelización, pero al mismo tiempo necesitan internamente una profunda tarea de evangelización. Somos misioneros, pero al mismo tiempo las hermandades son tierra de misión. Esto ha hecho que personalmente haya adoptado un compromiso a lo largo de todos mis servicios en la Iglesia de Huelva, fundamentalmente, para tratar de contribuir a que las hermandades sean luz y sal en un mundo tan complejo como el que nos ha tocado vivir, y además que los que nos acercamos a vivir nuestra fe a través de las hermandades, pues encontremos en ella un camino válido de conversión y de santificación. ¿Y qué es esto de la piedad popular? Desde el principio de la historia de la Iglesia, los fieles han añadido a su vida litúrgica y sacramental distintas prácticas que lo que venían era
a incrementar, a expresar esa devoción. Eran prácticas meramente devocionales. La más antigua que se conserva, por ejemplo, el Via Crucis. En torno al siglo II ya se constata la costumbre de los cristianos de la primera comunidad judeocristiana y de los peregrinos que ya acudían a Jerusalén a vivir la experiencia de pisar aquellos lugares por donde el Señor tuvo su pasión, su muerte y resurrección, pues ya acostumbraban a recrear, a recorrer los caminos que vivió el Señor en su pasión. Eso no es un acto litúrgico, no es un acto sacramental, pero la Iglesia la acoge porque era un complemento, una manifestación que los fieles expresaban de la devoción y de la piedad que les transmitía el hecho de ser cristiano y tener la fe en Jesucristo nuestro Señor. Poco después, el hecho de la cristianización del Imperio Romano también va a incorporar una serie de prácticas, de costumbres, de signos, que lo que vienen a hacer es a sumarse a la liturgia, digamos, oficial de la Iglesia, la Eucaristía y los sacramentos. Y algunos fieles practicaban estas prácticas piadosas que venían a enriquecer su vida espiritual. Del mismo modo, conforme se va evangelizando el mundo conocido, la Iglesia va incorporando costumbres, ritos, ceremonias, que si bien tenían que ver con las costumbres ancestrales del ciclo agrícola, pues lo que hace la Iglesia es incorporarla con un mensaje, con un contenido cristiano, y se incorporan, digamos, como un añadido más a lo que seguía siendo la raíz, el objeto de la vida litúrgica de la Iglesia, que es la Eucaristía y los sacramentos. Y la Iglesia siempre valoró estas muestras de piedad popular porque eran signos que ayudaban a la evangelización de la Iglesia. Por lo tanto, se valora porque acercaban al pueblo a Dios. Servía para que los fieles entraran a lo que es el propio sentido de la trascendencia. Y dicho esto, tenemos que decir que es hasta los años 60, es cierto que hay algún autor que se remonta a unas décadas anteriores poniendo bajo crítica la piedad popular y lo que hacemos los fieles como complemento de nuestra vida de fe. Esto no entra en crisis o no se critica hasta los años 60. Y es un concepto que surge describiendo, hay muchas definiciones, yo cojo una que es la que más completa, es muy larga, es la más completa porque es en la que se encuentra lo que subyace en este concepto de la religiosidad popular. En teoría serían las manifestaciones que el pueblo celebra con motivo de las fiestas religiosas del calendario litúrgico, Navidad, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, el Corpus, las fiestas patronales, como forma de culto a Dios, a la Virgen, a los santos, con rituales, signos y símbolos propios que son expresión de procesos culturales e identitarios particulares. Esta concepción, esta primera definición que tiene un ámbito de donde aparece es en el ámbito académico iberoamericano, tiene una inspiración filosófica concreta, como es el marxismo cultural, y también tiene una inspiración teológica completa, como es la teología de la liberación. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque como ahora veremos, es el momento en el que se pone en tela de juicio el contenido, el sentido de las prácticas religiosas, es donde se pone una visión de dos realidades opuestas. La piedad popular sería las formas que el pueblo sencillo y llano manifiesta frente a la liturgia oficial que celebrarían las élites,
En algún caso se llega a escribir las élites en connivencia con la jerarquía eclesiástica. Por lo tanto, ya vemos que en el fondo, cuando esto surge, hay un interés en crear esa oposición. Por otra parte, se incide en que la religiosidad popular, estas costumbres antiquísimas en la vida de la Iglesia, pues son consideradas supersticiones por la religión oficial. Y por último, se pone, sobre todo en el ámbito americano, mucho peso en destacar el carácter identitario de estas manifestaciones de cultura popular, frente a la catolicidad, la universalidad de la liturgia oficial. Aquí siempre cuento la historia de que la grandeza de una liturgia única para toda la cristiandad es que te permite que cuando tú vayas a un país extranjero donde no conoces la lengua, puedas participar de la Eucaristía, porque tú sabes que aunque estén hablando en húngaro, tú en esa Iglesia católica, siguiendo las partes, sabiendo que es un mismo rito para toda la cristiandad, pues puedes participar de la Eucaristía, sabiendo, si es grande, que sirve el mismo rito para millones y millones de cristianos, de católicos. Bueno, pues la conflictividad, digo que entra en conflicto porque desde antes de Trento ya se valoraba la piedad popular y en Trento se llega, yo siempre pongo este párrafo porque me parece muy clarividente y luego explicaré por qué. En la sesión 25 de diciembre de 1563 se toma este acuerdo, esta recomendación, y dice el Concilio de Trento, en el contexto de la Contrarreforma: se aconseja la estación pública con el Santísimo Sacramento y con las imágenes verdaderas efigies de Jesús y de su Madre y de los santos, destacando las ventajas que se derivan para el que por su voluntad no entra en las iglesias, al encontrarse con ellas en la calle, piense en la verdad de nuestro Señor que esta imagen representa. Por lo tanto, el Concilio Trento aconseja las prácticas de piedad popular porque servían para tocar el corazón del que se había relajado, de lo que hoy llamamos los alejados. Hoy la Iglesia nos viene a pedir lo mismo. Con eso ahora veremos cómo vamos avanzando. Claro, esta situación de ese nuevo concepto de la piedad popular como algo opuesto a la religiosidad oficial, digamos, a la vida de la Iglesia, tiene un contexto. En principio, es el momento en el que se está planteando toda la renovación conciliar del Vaticano II, que lo que hace es tomar conciencia de que vivimos en un mundo que se está secularizando y tiene que reaccionar. Por otra parte, en España en concreto, los primeros de los 70 o la década de los 70, la recepción de la reflexión del Vaticano II coincide con un momento muy particular como es la transición española. Y también entramos en crisis. Y en esto, evidentemente, hay signos que yo estoy de acuerdo con esta crítica que surge en los finales de los 60 y en los años 70 a raíz de la realidad que estábamos viviendo. Es cierto que hermandades, cofradías, costumbres, tradiciones que se celebran en los santuarios, toda esta manifestaciones de fervor popular, pues manifestaban una serie de cuestiones complicadas. Había un anclaje, y lo sigue habiendo en algunos casos, muy importante a la tradición y al rito, tanto que el rito se ponía por encima de la utilidad pastoral. Yo siempre cuento
un momento muy curioso en la diócesis de Sevilla, cuando en los primeros años 80 el cardenal amigo Vallejo, don Carlos, pues tuvo que lanzar un decreto porque las mujeres no participaban de las estaciones de penitencia de las cofradías sevillanas vistiendo el hábito nazareno. Y había una hermandad que cuando fueron a sacar las mujeres la papeleta de sitio, pues les decían: no es costumbre en esta casa expender papeletas de sitio a las hermanas. Porque para ellos era más importante el cumplir con la regla del siglo XIV o XV, más que la realidad que se vivía, que ya la mujer está afortunadamente integrada en todas las facetas de la vida, ¿no? Por lo tanto, es cierto que esa pega la podíamos tener. Después es cierto que las hermandades, la piedad popular no caló las reflexiones del Concilio Vaticano II. No había preocupación en las hermandades por el tema de la renovación de la Iglesia que se hizo en el Concilio Vaticano. Y sobre todo que en los años 70, después de 40 años de estar siendo apoyadas, alentadas, sostenidas, todas las hermandades, todas las cofradías por el sistema político que en aquel momento pues estaba inspirado por el nacionalcatolicismo, pues cuando cambia el ciclo y llega la transición, pues evidentemente hubo quien identificó a las hermandades y cofradías como una rémora del pasado, como las costumbres piadosas que sacábamos en la calle, como una huella del franquismo, y evidentemente pues también eso incitó a que se pusiera en duda el valor de la religiosidad popular. También hay un aspecto que yo llamo la secularización de la piedad, que es su justificación cultural. Evidentemente, las manifestaciones de piedad popular tienen un contenido cultural, histórico, ritual, antropológico, sociológico, muy rico. Somos herederos, en este caso la Virgen del Lledó, del 1300, me dijo usted esta mañana, ¿no? 1300 algo. De 1300 hasta aquí hemos ido, la realidad se ha ido tiñendo capa a capa de un barniz muy rico y tenemos que sentirnos orgullosos de ese barniz que cada una de las manifestaciones de piedad popular puede tener. Pero sí es cierto que ese no es el objetivo. Avanzaremos después, pero evidentemente en este contexto hubo un aprovechamiento de las hermandades, cofradías y de la piedad popular para que se quedaran en exclusivamente el interés cultural, vaciándolo del contexto religioso. En Andalucía era famoso un famoso actor manifiestamente ateo que sacaba su papeleta de sitio y salía de nazareno en la madrugada porque eso era su cultura popular. Vestirse de nazareno, aguantar 8 horas haciendo un itinerario en silencio, con un cirio, una cruz. Por cultura, hay que estar majadero si no lo consideras como algo espiritual. Pero bueno, por eso era el contexto en el que se pone en crisis, entra en crisis, y sobre todo una cuestión fundamental: la secularización. La secularización, ¿qué es lo que es? Que vayamos abandonando el sentido de la trascendencia, que nos vayamos quedando en una mera práctica religiosa de boquilla, bodas, bautizos, comuniones y entierros, que abandonemos la práctica de los sacramentos, que abandonemos una mínima espiritualidad en casa y que al final pues nos quedamos con el aderezo. Entonces había cristianos que abandonan esa parte por la secularización, pero por la fuerza cultural de la religiosidad popular seguían manteniendo su práctica en hermandades, cofradías, santuarios, etcétera, etcétera. Pues evidentemente eso necesitó una reflexión y en algún punto hasta una corrección. No obstante, yo voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 14 o 15 años y era
vicesecretario de mi hermandad, yo empecé a movilizar a mis hermanos, a mis cofrades, con actividades formativas. Siempre es importante contar con un sacerdote que te acompañe en estas iniciativas, ¿no? Yo me peleaba por hacer colectas, estoy hablando de 14, 15, 16 años. Yo hacía colectas, íbamos al asilo a visitar y acompañar a los ancianos, llevábamos comida a las Hermanas de la Cruz, que es una orden allí que hace una labor caritativa, hacíamos las charlitas de formación, muchas veces prácticamente una recatequesis, porque hay que reconocer que hoy en día no tenemos muchos de los cristianos en general ni formación del catecismo, ¿no? Y llega el momento de la función principal de mi hermandad. Y el señor párroco toma la palabra y no tiene más que decir que las hermandades son las hojas secas que tienen que caer para que reverdezca la Iglesia. Si los párrocos me tienen que dar una catea en el momento que yo me extralimite, tienen toda la autorización. Claro, a un chaval que estaba obcecado en este tipo de cuestiones, de decir, pero si estoy haciendo lo que nos estáis diciendo, si nos dicen eso, desgraciadamente hace unos meses cambió la metáfora y en un lugar pues se dijo que éramos la paja que el Espíritu Santo tenía que aventar para que en la era quedara solo el grano. Yo pregunté si yo era paja y para no perder más el tiempo, para irme a mi casa y que me recogiera quien pudiera, ¿no? Esa mentalidad, por suerte o por desgracia, tiene su justificación y su explicación. Pero claro, yo voy siguiendo lo que dicen los padres, los papas, y la verdad que no he encontrado ningún padre, ningún sucesor de San Pedro que en algún momento determinado critique la piedad popular, todo lo contrario. San Pablo VI, que es el que le coge el momento del cambio de la renovación conciliar del Vaticano II, pues dejó escrito que la religiosidad popular es una expresión particular de la búsqueda de Dios y la fe, que refleja una sed de Dios que solamente los sencillos pueden conocer. Esto de los sencillos es cierto, la gente sencilla entra más a expresar su fe a través de la costumbre tradicional popular piadosa que siguiendo la vida, sobre todo en un contexto secularizado. Antiguamente entraba en lo que era una costumbre. Hoy, cuando hay una costumbre más secular, pues evidentemente entra a lo sencillo, que además está justificado por la cultura y la política como una muestra histórica y antropológica que mojarse y vivir en la parroquia, ¿no? Eso es así. Pero volveremos después sobre el tema de la sencillez. San Juan Pablo II, un gran impulsor y comprendió muy bien, yo creo que él vio lo que venía, dice: la religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibilidad de los partícipes de manera viva y eficaz. Él sabía que cuando sacamos a una imagen de la Virgen a la calle, esa imagen está interpelando al fiel que, aunque no vaya a misa, tiene la imagen de la devoción a María en su interior. Benedicto XVI dice: la piedad popular habla desde el lenguaje del corazón. A través de ella, la fe ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Por eso la piedad popular es un gran patrimonio de la Iglesia. El Papa Francisco
en un encuentro, en unas jornadas que se celebraron en Italia hace muy pocos años, de hermandades y piedad popular de las diócesis de Italia, les encomienda y les dice: sed vosotros auténticos evangelizadores, que vuestras iniciativas sean puentes y senderos para llevar a Cristo y para caminar con Él. Muy curioso. Tenemos que ser puente y camino. Parece que es contradictorio. No, tenemos que ser puente para los de fuera y camino para nosotros mismos. Tenemos que ser evangelizadores y tenemos que evangelizarnos. Por lo tanto, los papas vienen a configurar la visión de la piedad popular como un gran patrimonio de la Iglesia, que para los partícipes es una expresión de la búsqueda de Dios y al mismo tiempo constituye una expresión de la fe, que además interpela a los participantes de manera viva y eficaz. Esta parte es más engorrosa y, si ustedes me lo permiten, vamos a ir avanzando mucho más. El magisterio de la Iglesia, más allá de lo que es la expresión del Santo Padre, pues tiene básicamente dos documentos básicos, o tres, que han sido los que nos han movido, a los que nos movemos o tratamos de cuadrar todo este galimatías, que primero fue la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la siguiente fue una exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, de 1975, y últimamente, en 2002, una de las últimas, digamos, obras de San Juan Pablo II, el Directorio sobre Piedad Popular y la Liturgia. Bueno, pues no me voy a detener en mucho, porque entonces sería muy engorroso, pero básicamente lo que se va evolucionando, la Lumen Gentium no habla directamente de la piedad popular, pero sí habla de la devoción a la Virgen María. Me he saltado, es esta. No habla directamente de la piedad popular, pero sí habla de la devoción a la Virgen María. Y lo que viene a reflexionar es que se estimen las prácticas y ejercicios de piedad, porque deben ayudarnos a promover y guiar un sentimiento religioso del pueblo, para que, siguiendo los pasos de María, llegue a adorar a Jesucristo y a Dios Padre en el Espíritu Santo. La Lumen Gentium, no obstante, viene a percibir la imagen que yo extraigo respecto de la piedad popular es: mantengamos esto porque mantiene a los humildes, a los sencillos y a los ignorantes. Eso es lo que viene a plantear. La Evangelii Nuntiandi sí se detiene específicamente porque es un documento donde se ponen las bases para la evangelización del mundo contemporáneo. Y de la religiosidad popular dice que tiene sus límites. Sus límites en cuanto está sometida a deformaciones. Y muchas veces incurrimos en supersticiones. Y es verdad. ¿Cuántos, por tocar una imagen, que son de madera, y lo sabemos, son símbolo de lo que existe para nosotros en el cielo? Pero para nosotros tocarlos es importante. ¿Es superstición o devoción? Pero también es cierto que hay quien se queda en la importancia de tocar una imagen. Si te quedas en eso, estamos vaciando de contenido todo lo positivo que esto puede tener. También este documento señala el peligro de quedarnos en ese mensaje que el marxismo cultural dijo hoy civilinamente fue propagando, en el sentido de vamos a conservar esto porque esto es una manifestación de la cultura. Es manifestación de la cultura, pero en el momento en el que tú lo vacías del contenido espiritual de vivencia cristiana, es una cabalgata sacra.
No obstante, también pone en valor lo que venimos reforzando desde que estamos hablando, ¿no? Refleja una sed de Dios. Es una manifestación de fe en el mundo que nos ha tocado vivir. Es muy importante poner al Señor, a la Virgen, a los santos en medio de la calle, una calle de donde parece que ha desaparecido. Y además todo esto, aunque sea de manera secularizada, hace que quien participe de estas cosas, aunque haya relajado, pues contaminado por el mundo, que como digo nos ha tocado vivir, pues la práctica religiosa más ortodoxa de vivir los sacramentos, de vivir la Eucaristía, de conocer al párroco y de que el párroco te conozca porque somos cristianos y es nuestra comunidad. Bueno, pues al menos siempre genera actitudes interiores que algo remueve o debe de remover. Por eso yo me quedo de este documento cuando dice que bien orientada, mediante una pedagogía de evangelización, puede ser cada vez más para nuestras masas populares un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia sigue poniendo en valor la piedad popular. Si bien es cierto que vamos evolucionando de una visión que tolera a una visión que de momento dice, bueno, esto no es malo, esto está bien. El siguiente documento es el Directorio sobre la Piedad Popular, que ya sí, San Juan Pablo II, que para mi torpe entender, yo entiendo de estas cosas, no entiendo de teología, ni de pastoral, San Juan Pablo II, yo creo que vio el tiempo que venía. Yo creo que vio el tiempo de descristianización de Europa. En algún texto nos lo señala expresamente. Entonces, inspira este documento, este directorio de la Congregación para el Culto Divino, donde voy a señalar algunas para no ser muy engorroso. Pone en valor que sea un instrumento de socialización en un mundo en el que avanza el individualismo. ¿Sabéis lo importante que es que los jóvenes se reúnan para preparar las flores para que van a adornar el paso o la peana de la Virgen? ¿Sabéis que con la cantidad de cosas con las que competimos se reúnen un grupo de mujeres, digo en este caso mujeres porque sois mujeres, ¿no?, para preparar las ropas el hábito, las ropas que se le ponen a la Virgen? Es un instrumento de cohesión de los propios fieles dentro de la Iglesia. Por supuesto, es una muestra de poner a Dios en medio de la calle cuando desgraciadamente cada vez hay menos sitio para Dios en medio de la calle. Y sobre todo es un cauce para difundir el sentido de la trascendencia. Hace relativamente poco hojeaba un estudio demoscópico donde se hablaba de la idea de Dios, la idea de la trascendencia entre los jóvenes hasta 25 años. Es demoledor. Después te vienes arriba viendo las jornadas de la juventud en Lisboa. Pero es demoledor. Hay ambientes en los que Dios ha sido borrado. ¿No será importante que pongamos a Dios por la calle y alguien diga, ¿ese quién es? A mí me pasó una anécdota en un momento personal, bueno, yo lo cuento, una anécdota que me sirvió. Hay un momento en el que yo estoy enfadado con el mundo porque estas cosas no las saco. Dentro de mi diócesis yo me peleo con don José, con el obispo emérito anterior de Huelva, con el delegado diocesano, que es mi amigo. Estábamos allí en un momento en el que y hay un momento en el que digo, esto no sirve para nada. Esto no sirve, estamos equivocados. Y voy a acompañar, soy invitado a acompañar, a portar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la imagen de mayor devoción cristífera en la ciudad de Huelva, y hacía un Vía Crucis. Entonces yo
protocolariamente tenía que estar allí, en el turno correspondiente cargo al Señor y veo que cuando termina mi turno me toca salir, la calle no se podía avanzar, mucha gente, y ahora ya salgo para quitarme de en medio, salgo a una calle lateral. Pues en esa calle lateral escucho que venía detrás mía una chica y el noviete que lo estaba esperando tomándose una cerveza le pregunta: ¿quién es ese? Y ella le dijo: es el Nazareno. Y a mí me pareció que me retrotraía a aquellos tiempos del Evangelio donde Jesús iba por los caminos y la gente preguntaba: ¿quién es ese? Y la gente decía: es Jesús el Nazareno. Oye, pues a lo mejor solamente por esta visión de poner al Señor en la calle y que alguien se pregunte ¿quién es ese?, ya todo esto sirve. Pues con esto llegamos al tiempo actual. Lo último, en este momento nos encontramos en un momento que los sacerdotes que están presentes tienen que tener una visión más amplia de este momento. Yo no la tengo. Pero yo creo que la Iglesia está en un momento de gran reflexión. Hemos tenido claro, con ese congreso de laicos que celebramos en 2019, que tenemos que salir a la calle. Ahora ya se habla de la Iglesia en salida. 2020, bueno, es que tiene su explicación el error. En 2019 cerramos la fase diocesana y es un error. En 2020, pues la Iglesia española, la Conferencia Episcopal, pues declaró que somos el pueblo de Dios en salida. Dicho en Román Paladín, que tenemos que salir a la calle. Y lo más fundamental es que recogió 4 ejes pastorales, 4 criterios pastorales, que prácticamente, bueno, los 4 en el plan pastoral de vuestra diócesis están prácticamente reproducidos en todos los planes pastorales que se están preparando y poniendo en marcha en todas las diócesis españolas. Bueno, pues plantea, en primer lugar, lo que se llama el primer anuncio, que es precisamente eso, el primer anuncio. Luego un acompañamiento al que responde al primer anuncio. Luego, cuando ya ha sido acompañado y se ha integrado, un proceso de formación y, sobre todo, pone como un elemento muy importante la presencia en la vida pública. Yo me centro, evidentemente, y defiendo en que la piedad popular es un elemento importantísimo para realizar ese primer anuncio. El primer anuncio, dice, es una invitación expresamente dirigida al corazón. Ya Trento hablaba de tocar la fibra sensible a través de la imagen, de conmover a través de los sentidos, para que una persona decida entrar en relación existencial, personal, con Jesucristo, o decida renovarla si la tenía y la perdió, aceptando que Jesús es nuestro Salvador y es el liberador integral. Caramba, si no nos están interpelando directamente a salir a la calle y a sacar las imágenes para evangelizar como ese primer anuncio, entonces no sé ya ni leer. De todos modos, en esta línea se ha pronunciado muy recientemente Monseñor Rino Fisichella, el presidente del Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización, donde dice que, evidentemente, yo lo he escuchado en italiano, pero la traducción al campechano no es más que es lo que nos queda para evangelizar, al menos en Occidente. Lo que nos queda es la piedad popular. Es lo que tenemos para sacar y conmover a quien nos ve. Y ahora estamos en un momento en el que, bueno, también estamos esa gran reflexión de cómo tiene que ser la Iglesia, ese sínodo que bueno, en estos días ya están preparando la clausura de esa primera parte, y esa sinodalidad, esto ya es la otra,
que lo que nos viene a decir el Papa es que, bueno, que la sinodalidad es caminar juntos como pueblo de Dios, que va a ser el estilo de la Iglesia del siglo XXI y que tiene que ser una Iglesia que funcione de manera corresponsable, participativa y en comunión. Bueno, lo único que se refleja de los trabajos preparatorios que se han ido haciendo en todas las diócesis, en distintas... aquí tuvisteis comisión de piedad popular en los trabajos preparatorios del sínodo. Comisión propiamente de la... No sé, estaría integrado dentro del apostolado seglar. En Huelva se hicieron distintas comisiones, distintas áreas de trabajo y de reflexión para ir haciendo distintos documentos que al final pues salió en el documento diocesano que se mandó a España y de España pues ya ha salido. Bueno, pues de esos preparatorios, documentos preparatorios, dice cuando esta religiosidad popular brota de la fe en Jesucristo y está animada en un espíritu eclesial, se convierte además en verdadera piedad del pueblo de Dios y en un medio eficaz y valioso para transmitir el Evangelio y reavivar la fe en los alejados. Por lo tanto, ya vamos a ir concluyendo. La reflexión nos llega al momento en el que nos encontramos a día de hoy. En la parte positiva vemos que la Iglesia reconoce y valora el fenómeno de la piedad popular, si bien ha ido evolucionando como yo digo ahí, manténgase, luego pasa al corríjase y ahora valórese. Parece que ya no somos hojas secas, sino hojas que hay que reverdecer. De todos modos, es un fenómeno que ha crecido significativamente. Cualquier manifestación religiosa que se haga no es exactamente piedad popular, pero sí está creciendo. Las jornadas de la juventud no son un acto litúrgico, tampoco es estrictamente piedad popular, pero mueve a la gente. La piedad popular mueve a muchísima gente. Yo he visto imágenes cuando descubro a la Virgen del Lledó y veo que las calles de Castellón, cuando bajó a la ciudad con motivo era el aniversario de la declaración de patrona de la ciudad, pues Castellón la recibió. Eso es el equipo de fútbol y poco más. Bueno, pues tenemos que aprovechar que la imagen de la Madre de Dios, de nuestra Madre, es acogida. Y después que agrupan a miles de fieles. El movimiento de las hermandades, de las cofradías, agrupan a muchísimas personas. No solo que agrupan a muchísimas personas, sino que tienen una amplia actividad. Cualquier hermandad organiza una convivencia, organiza los cultos, organiza la misa de hermandad, organiza una recogida de alimentos para cualquier iniciativa social. Son cosas que se hacen, muchas cosas. Sin embargo, sigue siendo vista con recelo. Ahora ya cuando ya usted está autorizado para decir ya... Es cierto, como os contaba la anécdota de las flores secas o de las hojas secas o de la paja en la era, que hay quien nos sigue viendo como una rémora del futuro, un freno al aire nuevo de la Iglesia y una práctica como para alejados, como gente de una fe infantil, ¿no? Pero yo tengo que decir que es cierto. Esa crítica que nos vienen desde hermanos de otros carismas, desde determinada sector de la Iglesia, tengo que decir que es cierto. Pero lo que tengo que decir es que si nos dicen que en toda la realidad de los fieles que participan en los actos de piedad popular
si todos los miles de personas, de fieles que están inscritos en una hermandad o en una cofradía, en la hermandad de la Virgen del Lledó son 4.000 aproximadamente, nos dicen, es que esos 4.000 no participan de la vida de la Eucaristía dominical ni de la vida de los sacramentos. Y es verdad. Es que no están integrados todos en las parroquias. Es que es verdad. A mí siempre que me ponen esto, yo siempre pregunto, cuando voy a una parroquia, ¿no? Le pregunto, ¿quién lleva el equipo de pastoral de sanitaria, de enfermos? Y me dice, es el secretario de la Hermandad del Jesús Caído. ¿Y quién está en el equipo de Cáritas? En el equipo de Cáritas está fulanito y el mayordomo de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Los cristianos que estamos comprometidos en las hermandades nos comprometemos a todas aquellas cosas que nos piden. Y esto no es una manera de cortar con un bisturí la realidad de un cristiano si es de una carisma o es de otra. Y yo siempre me planteo, y esto pues, si deslegitimamos esto fue lo que dije en el Congreso de Laicos y algunos pues, bueno, si deslegitimamos a la religiosidad popular, porque todos los que formamos parte de ella no vivimos una vida consciente con nuestra fe en la parroquia, con una vida de Eucaristía y de los sacramentos, lo que estamos haciendo es deslegitimar a la Iglesia, porque las hermandades no son más que un reflejo de la propia Iglesia en el tiempo que nos ha tocado vivir. Si deslegitimamos a las hermandades porque el 20% tiene una vida activa de los inscritos, ¿cuántos bautizados tenemos en la Iglesia que viven su fe de manera comprometida? Si deslegitimamos por falta de compromiso a las hermandades, nos vemos obligados a deslegitimar a la Iglesia por la misma circunstancia. No obstante, yo de toda esta perorata que os he soltado, me quedo con dos conclusiones. La primera, que nosotros estamos obligados, como todos los cristianos, a llevar el Evangelio a nuestro entorno como parte de ese primer anuncio al que nos llama la Iglesia. Puesto que la piedad popular es un elemento, sigue siendo un instrumento válido para anunciar el Evangelio. Porque además contamos, en el mundo donde hoy la imagen lo es todo, contamos con el poder de nuestras imágenes, con el poder del rito, con el poder del lenguaje que llega a través de los sentidos. Y todo esto lo digo en un momento muy delicado en el que, como dice mi obispo, don Santiago, la Iglesia ha dejado de ser el referente cultural y el referente social en nuestra sociedad. Si me apura, el cristiano hoy en día es la ideología cristiana, la fe cristiana es un elemento contracultural. Hoy en día, defender la vida es un acto heroico. No está de moda. Es complicado. En los ámbitos profesionales, si uno se mueve en la universidad, uno va a decir que está a favor de la vida en todas las circunstancias en el ámbito universitario. En el ámbito político, pues los cofrades normalmente lo hacemos. Por lo tanto, tenemos el valor y la responsabilidad de poner a Dios en la calle como parte de ese primer anuncio que remueva conciencia y pueda mover al que está alejado a tener un sentido de la trascendencia que se va borrando de nuestra vida diaria y para otros incluso pues llegar a un inicio de la llamada a la conversión.
Yo en esto siempre digo que saquemos las imágenes y tengamos fe en el que el Señor actúe. Pero en segundo lugar tenemos la responsabilidad de no confundir el lenguaje ritual de las hermandades y de la piedad popular con un fin en sí mismo. Tiene un componente histórico, un componente tradicional, un componente folclórico, estético. Cuidémoslo porque es importante, pero eso no es el fin de las hermandades. Tenemos que crear que las hermandades sean un espacio donde vivir la vida cristiana cada vez de manera más intensa y más auténtica. Por lo tanto, si por una parte somos un elemento que la Iglesia tiene que aprovechar para ser evangelizadores, también tenemos que ser conscientes de que de puertas adentro somos tierra de misión. Termino y pidiéndoos que toda esta reflexión, toda esta perolata, la pongamos a los pies de la Virgen, a los pies de Nuestra Señora, y pidámoselo a la Santísima Virgen María, que en esta bella tierra de Castellón se le reverencia con el dulcísimo nombre de Madre del Lledó, por el árbol en que se nos mostró como la más dulce de las almecinas, y ante la que he venido como un peregrino más para alcanzar el jubileo concedido por la Penitenciaría Apostólica en el centenario glorioso de su coronación canónica. Pidámoslo de manera confiada, ofreciendo nuestros trabajos, nuestro compromiso, nuestras dudas, pero siempre diciéndole: oh Santa María del Lledó, tú que eres de nuestro amor, Señora, escucha la oración de tus hijos que te aclaman como Madre, Reina y Patrona. Que así sea. Muchísimas gracias, después del rollo que os he cortado, que este aplauso se viene uno arriba, ¿eh? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna reflexión, alguna corrección de algo que yo haya dicho indebido, pues ahora es el momento de dedicar unos minutos a esa cuestión. Después de todo lo que he soltado, nadie... Sí. Sí. Eso significa que los chavales vamos a sacar mucho por esto. O sea que vamos a poner una práctica especial en un año muy especial a la cofradía de la Madre del Lledó. Por eso me ha parecido muy importante que todos hayamos entendido ese doble día de evangelización, de preparar para nosotros, como recordaba el domingo pasado, todos los misioneros, y utilizar la oportunidad que tenemos para enseñar a Castellón y con la confianza que nadie pregunte como la Nazareno quién es ese, que todo el mundo sepa quién es. Por eso pregunto, ¿alguna recomendación especial en estos 100 años? Dios me libre de venir yo a decir lo que tiene que hacer una hermandad con una historia como la vuestra, es decir, desde 1300, una devoción que tiene de 1300 y pico, Dios me libre. Yo siempre digo lo siguiente, es decir, tenéis que hacer lo que siempre se ha hecho. Esa tradición, mantenedla, porque esa tradición, esas formas culturales que ya hemos criticado, yo soy el primero, de darle un valor absoluto, no tiene sentido confundir que son un instrumento, pero aún así, toda esa tradición
se va, como yo digo, esa capa de hacer las cosas cada vez de año a año, abuelas a los nietos, padres a hijos, eso va calando. Por lo tanto, hacer lo que siempre habéis hecho. Y sobre todo tener una cosa que nosotros mismos tampoco cada vez tenemos menos. Confiarnos en el Señor. Si el Señor al final es el que... Yo siempre digo, si es de Dios saldrá, si no es de Dios pues no saldrá. Vosotros hacedlo, celebradlo, traed a la Virgen a la ciudad, movilizar a la gente, que algún nieto se acordará cuando su abuela lo llevaba a la basílica de la mano, y a lo mejor es el momento. Yo soy muy de historieta. Ustedes sabéis, lo ha dicho Jesús al presentarme, que yo soy secretario de la Hermandad de la Patrona de Huelva. Allí es un santuario donde, pues muy parecido esta mañana que estuvimos un rato en la basílica, pues muy parecido. No es una aglomeración de gente que está constante, pero en la hora que estuvimos allí, pues veo a una señora mayor, veo a una señora con un carrito, veo a una parejita medio de novios que van allí a ver a la Virgen. Pues en ese rato estuvieron, la Virgen nunca está sola. Y en Huelva pasa lo mismo. Y yo una vez recuerdo que iba una señora mayor a ver a la Virgen de la Cinta, e iba con un nieto. El nieto pues estaría enfadado con el mundo, que la dejaba justo en el arco de la puerta y se quedaba afuera fumando un cigarro. Bueno, pues yo me entero que esta señora cae mala, se pone ya mayor, era mayor, se pone, total, que fallece. Al domingo siguiente, el nieto estaba en la misa y hoy es uno de los devotos más asiduos del santuario. ¿Por qué? Porque evidentemente él, la primera impresión era, o sea, el primer sentimiento es hacer el cumplimiento de lo que él hacía con su abuela. Pero eso sirvió para que con el tiempo haya ido madurando en su fe. Por lo tanto, tenemos que hacer las hermandades como a esa abuela, llevarlo, que al principio se queda en la fiesta y en la verbena y en la juerga. Bien, si eso no es malo. Y confiamos en el Señor, confiemos en la Virgen, que ellos saben más de estas cosas que nosotros. Esto pues lleva a ciertas confusiones, porque esta dirigida y llevada por las compañías y las asociaciones, pues tienen mucha posibilidad de hacer acción regenerativa y positiva. Pero hay otras cosas que no es así. Claro, esa otra es la que nos atacan más. Usted va a cualquier aritmita que tiene, todos aquellos cosas que hay allí puestas y tal, y la gente dice, ¿esto qué es? Perfectamente, es decir, hay una piedad popular individual y tiene un carácter que confunde, eso es ineludible, es decir, el poder de las estampas pues a veces raya la lógica, ¿no? Hombre, eso es, indudablemente hay una parte de la piedad popular. Yo me he centrado, efectivamente, venía invitado por la cofradía y entiendo que el mensaje tenía que ser para dar, digamos, una reflexión en torno a lo que vais a vivir a lo largo de todo este año. Hay otra parte de la piedad popular que influye en la vida personal. Es decir, esa costumbre de pasar por delante de una iglesia y santiguarse.
bueno, pues eso es un signo externo, también vinculado a los ejes pastorales que ahora mismo también recomiendan los planes pastorales, no exactamente, pero esa presencia de la vida en la vida pública de los signos religiosos, oye, pues a lo mejor es interesante mantenerla. Después hay otras que evidentemente tienen mucho más con una concepción, digamos, mágica de la religión que no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿no? En fin, en algunas personas mayores se conservan las famosas, alumbrar a los santos con una lamparita. Bueno, pues es una costumbre piadosa. ¿Es nociva? No, cuando ya se convierte en que es la única práctica religiosa de una persona, que además la altera y la confunde y le tiene más valor a la estampa que a la propia oración. Yo me estoy malo, pero me paso por aquí, la esto y se me quita, ¿no? Bueno, pues eso es más complicado. Las hermandades sí tenemos un espacio donde poder corregir y donde poder trabajar. A nivel personal es más complicado evitar esa costumbre, ¿no? Yo siempre recuerdo, a veces no tienen por qué ser negativas, pero es cierto. Cuando se habla de como he dicho, de la reforma litúrgica, del Vetus Ordo al Novo Ordo, de la liturgia, yo recuerdo a mi madrina. Mi madrina, la que me enseñó a rezar, pues me contaba que cuando la misa era en latín y ella no sabía latín, lo que hacía durante la misa era rezar el rosario. Claro, yo le decía, pero tita, ¿cómo hacía, madrina, cómo hacía esto? Si esto no tiene... Bueno, pero es lo que hacía. ¿Por qué? Porque ella, al no participar del latín, pues su misa era la comunión, y mientras hablaba el cura en latín, pues ella rezaba el rosario. Es una desviación, lógicamente, si nos ponemos en puridad. Era una práctica piadosa, desviada, pero bueno, vamos corrigiendo. Pero es cierto, y sobre todo en el ámbito iberoamericano, hay costumbres que rozan incluso la herejía. Pero bueno, de momento yo creo que en el mundo de las hermandades esas prácticas prácticamente van desapareciendo. Creo. ¿Alguna pregunta más? Agradecer a Manuel pues esta reflexión que sobre todo nos centra en esta etapa en que la Iglesia está pues en esta reflexión y en este momento de conversión y de renovación pastoral. Este año jubilar y el centenario es un regalo para nuestra ciudad y un regalo y una oportunidad que debemos de aprovechar precisamente para evangelizar, porque ese sentido de emergencia, urgencia de evangelizar, lo experimentamos todos, en cada una de nuestras familias, en nuestro vecindario, en las realidades que tocamos. Hay una gran necesidad de humanizar nuestra humanidad, nuestra sociedad, y la fuente de humanidad es Jesucristo. Por eso, también, conociendo la realidad de la secularización, claro, no será lo mismo este centenario que lo fue hace el 50 aniversario ni el 75 aniversario. Pero por eso es necesario, pues, rezar, por eso es necesario guiar a los peregrinos a la basílica, llevar al corazón de la ciudad, al amor que es Nuestra Señora. Por eso son necesarias las catequesis, la formación, y acompañar a los catequistas y a los profesores para que iluminen, para que den sentido, para que den razón de la esperanza que es María y desde María Jesús. Por eso es necesario enseñar a las nuevas generaciones la salve popular de Lledó. Hay mucha tarea, pero no hacia afuera solo, sino empezando por uno mismo. El primer anuncio es, y debe de empezar por uno mismo. No debemos dar por supuesto todo, sino empezar a revivificar y mover ese fuego del amor de Jesús y de la Virgen María, que ciertamente por medio de la devoción popular es un enganche fabuloso, pero que no debe de quedarse ahí, sino debe de animarse para vivir
ese primer anuncio y esa formación y ese encuentro vivo y personal con Cristo. Para eso hay que dotarse también de herramientas, hay que formarse en la nueva evangelización. Para eso está la jornada que os he invitado a todos y os voy a llevar la invitación de la jornada diocesana del primer encuentro en el Ágora de Besí. Ahí va a ser un regalo para nuestra diócesis, pero en la medida en que nosotros lo vayamos cogiendo para darlo a los demás, así se impulsará la evangelización y el ofrecer a los cofrades experiencias de primer encuentro y revivificarlo y moverlo todo poco a poco. Pero para eso tenemos que estar convencidos y seguro que el centenario va a ser una bendición y un impulsar todo ello que unido pues a esta renovación misionera y pastoral de la Iglesia de nuestra diócesis, pues será una bendición y un reforzamiento de todo ello. También en el mundo de las cofradías, aquí estoy viendo al presidente de las cofradías, pues también debemos de seguir luchando y trabajando, que no es fácil, pero yo creo que es un gran reto y una gran posibilidad. Pues muchas gracias, don Manuel. Un fuerte aplauso.